Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Ernesto Ríos y vamos a hablar un poquito sobre los videojuegos como medio, como industria y como arte. Yo soy diseñador gráfico, pero me he dedicado al diseño de juegos desde hace más de 10 años y he sido también profesor de diseño de juegos, diseño gráfico y otras cosas similares. Y he participado activamente en la industria y en las comunidades de juegos aquí a nivel nacional en México. Bueno, el tema lo estoy abordando como un interés personal a raíz de algunos comentarios, discusiones de hace algunos años respecto a la naturaleza de los juegos y sobre todo si son arte, si no son arte o qué son. Entonces me puse como objetivo tratar de analizarlos para tratar de ubicar cuál es su posición dentro de la cultura humana, ¿no? Y para esto estoy tomando tres ejes como base, que son medio, industria y arte, que ahorita vamos a explorar un poco. Y también vamos a ver rápidamente cómo es que influencia el contexto en el que surgen para determinar cuál es su naturaleza hoy en día. Bueno, la cultura humana surge desde antes de la especie humana, incluso hace casi 3.5 millones de años, y se sabe que en ese entonces ya los australopitecinos creaban herramientas muy rudimentarias para poder arrancar carne de sus presas y ese tipo de cosas. Entonces ya tenían objetos que ellos mismos manipulaban, y por otro lado la otra necesidad era la del lenguaje, ¿no? La de transmitir información entre ellos, la de comunicarse, y entonces empiezan a tener un lenguaje no como el de ahora, todavía muy rudimentario, pero que ya era una manifestación cultural. Ok, ¿qué es cultura? Bueno, cultura es toda información generada por individuos de una especie que no es de tipo genético y que puede ser transferida entre individuos, que es una definición muy de biología y etología, que es en la que me voy a basar. Y bueno, entonces partiendo de esto, pues tenemos bienes tangibles y bienes intangibles. La cultura en realidad son las ideas, los conceptos y los procedimientos, pero lo que sucede es que toda esta información nosotros en determinado momento vamos a tener que vaciarla en un soporte físico, ya sea idioma escrito, puede ser una representación gráfica como una pintura rupestre incluso, o todo ese tipo de cosas. A fin de cuentas, lo que nos debe de quedar claro es que la cultura es información y la cultura está alojada en los cerebros de los individuos. Pero ¿cómo le vamos a hacer para transportar esa información de un cerebro a otro? Bueno, como Richard Dawkins y otros expertos también lo han manejado. Bueno, esto es a través de memes, ¿no? Pero a fin de cuentas nosotros necesitamos medios para poder transmitir esa información. Pueden ser efímeros o pueden ser durables, de diferente durabilidad. Y entonces es a lo que nosotros llamamos un soporte, ¿no? Cuando nosotros ya vaciamos esa información a algo físico. Ahora, todos los objetos generados por la cultura humana pues tienen información. Por ejemplo, una silla tiene información de cómo se creó, pero no está hecha para transmitir información. Aquellos que sí están hechos para transmitir o para conservar información, pues es a lo que nosotros le llamamos medios. Ahora, el otro eje que estoy tocando tiene que ver con el consumo y el comercio. Cuando se decide que un individuo intercambia con otro bienes para un beneficio mutuo, pues estamos hablando de un comercio. La información también puede ser un bien intercambiable, por lo tanto también tiene un potencial comercial. Los medios, al ser los conductos por los cuales fluye la información, pues también son, a su vez tienen un potencial comercial. No siempre lo hay, no siempre hay un comercio, pero sí hay un potencial comercial. El potencial comercial no está en el objeto, no está en el soporte, sino está en la información. Y ahora, cuando el comercio se masifica, entonces estamos hablando ya de una industria, ¿no? Cuando ya tenemos un proceso sistematizado de producción de bienes, entonces ya estamos hablando de una industria. Esa industria puede ser tanto de objetos como también puede ser ideas o conceptos, ¿no? Entonces estamos hablando de industrias creativas, industrias culturales. El otro eje es el del arte, ¿no? Que no me voy a meter a esta parte mucho porque obviamente es muy difícil de solucionar en una plática, pero lo que sí sabemos es de que el arte tiene que ver mucho con la expresión individual, ¿no? El que el individuo quiera comunicar sus sentimientos, sus emociones de una forma particular. Entonces para ello necesita un medio, necesita un soporte. Entonces, a fin de cuentas el arte también es información, por lo tanto cualquier medio, cualquier conducto que pueda permitir la transmisión de información también es susceptible a tener una manifestación artística. No todo lo que hay en ese medio es arte, pero puede ser arte, o puede haber arte más bien allí. Igual el arte, pues como cualquier otra información y cualquier otro bien, puede ser intercambiable por algún recurso económico, por lo tanto, pues también puede haber un comercio con eso. Entonces tenemos que el arte y el comercio no están opuestos, sino están en ejes distintos. Hay cosas que son muy comerciales y poco artísticas y viceversa. Por supuesto no son los únicos ejes de la cultura, simplemente son los dos que estoy tomando como referencia, pero podemos agregar muchísimos más, ¿no? Dependiendo de lo que queramos discutir.
Ahora, en el caso de los videojuegos, estos obviamente contienen información y transmiten información generada por sus autores que va hacia un público o un espectador, una audiencia. Por lo tanto, pues son un medio y como tal poseen tanto un potencial comercial como un potencial artístico. Ahora, la naturaleza de los juegos también es, perdón, de los medios también es muy importante mencionar que tiene que ver con nuestros sentidos, cómo estamos percibiendo el mundo y los medios tienen que apelar precisamente a esos sentidos. Por ejemplo, de lo que casi no se usa es el equilibrio o la percepción del tiempo. Bueno, la percepción del tiempo sí se usa, pero no es un sentido en sí, sino es una construcción mental que nosotros generamos. En el caso de los medios, nosotros tenemos, por ejemplo, la literatura o la palabra escrita, que esa nosotros la percibimos principalmente a través de la vista, ¿no? Pero también está la música, que la percibimos a través del oído, y también percibimos una temporalidad. La música tiene una duración. El cine es similar, pero es audio, video y pues tiempo. Cada uno de estos elementos son recursos, que es lo que se les denomina comúnmente como recursos, y en conjunto pues nos pueden dar origen a un lenguaje. Ahora, hay medios que en esencia son lo mismo, aunque tradicionalmente se consideran distintos, como por ejemplo el cine y la televisión. Yo todas las películas que veo en el cine las puedo ver en la televisión y básicamente no hay pérdida de calidad, a menos que estemos hablando de una película 3D o 4D, que eso es un tema que luego discutiremos. Pero en esencia, como si estamos hablando de los mismos recursos, tendríamos que estar hablando del mismo medio. Pero como no hay un término que englobe esto, pues yo estoy usando el término media, que igual a lo mejor hay un término más correcto que podamos utilizar o que podamos adoptar. Entonces, una media o un media está definido por los recursos que permite utilizar, ¿no? Hay medias que tienen más que otros y estos a su vez pueden contener a los anteriores. Por ejemplo, una imagen estática 3D puede contener imágenes 2D. Ahora, el caso particular del texto es que es líquido, por decirlo así, porque permite vaciarse en formatos de diferentes tamaños, en letras de diferentes tipos, etcétera, pero también puede escucharse, que es algo muy particular. En el caso de los videojuegos, ya sabemos que se pueden ver, oír, tienen una temporalidad, algunos tienen algún tipo de force feedback, por lo cual son táctiles de cierto modo, pero lo importante es la interactividad. La interactividad en el caso de los juegos es muy importante porque es información no solamente que va hacia el espectador o hacia la audiencia, sino es información que ellos mismos generan. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que no son los únicos que tienen estos recursos. Prácticamente cualquier aplicación o cualquier software para computadora tiene estos elementos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿son los videojuegos un medio? Bueno, la culpa de todo este relajo lo tiene la computadora o el ordenador porque el ordenador tiene diferentes recursos que a su vez pueden contener a otros medios. Yo podría ir al cine a ver un libro, a leer un libro o a escuchar música, pero no sucede porque más bien lo que queremos ir es aprovechar todos los recursos que tiene el cine. En una computadora sí por lo regular leemos libros, vemos películas, escuchamos música, pero es como un medio, estamos reproduciendo un medio dentro de otro. Lo que pasa con la computadora es que tampoco es un medio en sí, sino también es parte de un conjunto más grande que es la multimedia interactiva, en la cual englobaría a los videojuegos, a los teléfonos móviles y cualquier dispositivo de este tipo que tenga los mismos recursos. El que los videojuegos sean o no un medio puede parecer intrascendente. Yo creo que no son un medio, son más bien parte de un conjunto mayor y eso no los hace menos. Más bien lo que yo quisiera es que se abrieran las puertas a que se exploraran también otras áreas y otras perspectivas que a lo mejor no se toman en cuenta al hablar de videojuegos, ¿no? Y a veces nos centramos mucho en videojuegos, pero no nos damos cuenta que están pegaditos o se solapan con otras cosas que también son muy muy interesantes. Ya para ir cerrando, los videojuegos como producto comercial tienen la característica de que surgen en Estados Unidos y comercialmente se nacen en la década de los 70s, a principios de los 70s, es decir, surgen en una época donde la comercialización es muy intensa y donde aparte los videojuegos requieren de un background científico tecnológico, por lo tanto no podían existir en otras circunstancias. Y esto lo que hace es de que forza a que tengan un contenido muy comercial, muy enfocado a lo comercial y menos enfocado a lo artístico. Sí puede haber arte en los videojuegos, pero por su naturaleza, por su complejidad, por su accesibilidad, no es tan fácil crear videojuegos basados en o orientados al arte, que los hay, pero son escasos.
Una analogía que se hace comúnmente es los videojuegos con el cine. Eh, bueno, antes de que se me pase, una razón por la cual los videojuegos se consideran muchas veces un medio es porque la primera aproximación que la gente tiene con los videojuegos ha sido por las consolas, por los arcades. Eso fue en la década de los 70s, 80s, cuando todavía no era común tener computadoras en casa. Por lo tanto, eso también fue lo que empujó un poco a que se consideraran como un medio en sí mismo, aunque en realidad pues fueran parte de un universo más grande. Bueno, volviendo al ejemplo del cine, sí hay unas analogías que creo que son válidas, otras no tanto, pero también creo que hay analogías interesantes con la industria de la música. La música ya existía, pero no existía la industria de la música como tal. Igual con los videojuegos, los juegos ya existían, pero al llegar los videojuegos, entonces también se genera una nueva dinámica. La extensión y contenido de los juegos está determinado por las exigencias de la industria, las plataformas y los modelos de monetización. Eh, ¿Cómo debe de jugarse un juego? Lo define precisamente cómo se va a vender, a quién se le va a vender y cómo queremos sacar dinero de ese juego. Igual, por ejemplo, en la música las canciones tienen una duración para acoplarse a los tiempos de radio o al tamaño de un disco, ¿no? Entonces se comercializa de esa manera. La disponibilidad de los productos se basa en temporalidad. Tanto los juegos como los discos de música salen en determinado momento, pero eh, no permanecen igual en las tiendas, ¿no? O sea, después de un tiempo a lo mejor ya es difícil encontrarlos porque se agotan, ya no se resurten, aunque eso ha ido cambiando precisamente con la adopción de los formatos digitales, que también es otra de las características que ha estado pasando en ambas industrias, ¿no? De pasar de tener un soporte físico a un soporte digital, porque a fin de cuentas lo que importa de la información no el soporte. También cada cierto tiempo se lanza un nuevo juego de una franquicia exitosa, similar al lanzamiento de los discos de un artista. Un artista lanza discos cada año, 2 años, y con los juegos pasa algo similar, ¿no? También para mantener vigente una franquicia se tiene que estar eh, produciendo material constantemente. Y ya para concluir, bueno, los juegos son obras colectivas, en su mayoría, por lo cual no siempre es fácil determinar la autoría y limita su potencial artístico, sobre todo en los juegos muy grandes donde involucran muchas personas y donde el interés comercial empuja muchas decisiones. Es muy difícil tener como una expresión artística personal individual y por lo tanto, bueno, eso se diluye. Los juegos AAA, al igual que los blockbuster, apelan a grupos demográficos mayoritarios, por lo tanto la inversión es muy grande y se busca tener temáticas y enfoques que vayan dirigidos a las masas. Entonces no van a irse por cosas muy de nicho, sino van a procurar tratar de abarcar lo más que se pueda. En el caso de los videojuegos, también hay un detalle con la conservación que es difícil por cuestión de formatos. Y bueno, y en cuanto a las analogías con el cine y esto, aunque no siempre son válidas con el cine, también porque hay muchos tipos de juegos. A lo mejor no hay tantos tipos de películas, pero sí hay muchos tipos de material audiovisual. A lo mejor un juego no es tanto como una película, sino a lo mejor es más como un video de YouTube o como un programa para televisión o para Netflix, ¿no? Donde tenemos otro formato, tenemos otra duración, otro presupuesto, pero a fin de cuentas los recursos narrativos o más bien de información son los mismos. Y la tendencia actual pues es dejar del modelo de juego como producto para pasar al juego como servicio. Esto es muy interesante y también tiene que ver precisamente con la dinámica de información, porque a fin de cuentas los juegos siguen siendo información, pero ¿de quién es la información? ¿De quién lo produce? ¿De quién lo juega? ¿O cómo funciona esto, no? Bueno, esto da para muchísimo más, esto solamente como una probadita y creo ya me pasé de tiempo, así es que pues agradezco mucho su atención y espero poder seguir participando. Muchas gracias.